Si hoy tuviera que irme, la despedida me costará el doble. Me he acostumbrado a tener el corazón dividido. Conmigo viven las personas que más amo, con las que hemos construido nuestros sueños, pero en otros lugares del mundo también tengo parte de mi corazón. Sé que muchas personas también viven así, extrañando y queriendo estar cerca de las personas que amamos, con ganas de compartir el día a día y las cosas que aparecen insignificantes. Pero para quienes estamos lejos, sabemos que no lo es. El abrazo de mi papá, los domingos en casa de mi abuela, las navidades, los fines de semana en la playa, ese calorcito en general. Creo que es la misma necesidad de casa que es la que hace que nos mueva a buscar amigos y que tengamos estas nuevas familias en los lugares donde hemos migrado. Y aunque sentimos todo esto, es como que si al mismo tiempo conociéramos bien las razones por las cuales nos fuimos, los sueños que nos encienden por dentro y que nunca nos han permitido quedarnos sino elegir otro camino. Si hoy estás lejos de casa, hoy te abrazo. Y con eso comenzamos un episodio más de este Tu Podcast con todo adentro. Mi nombre es Roberto Y Rosas. Dayana y Madrid. Y bueno, bienvenidos, como les estaba diciendo, el tema de hoy. Tema importante, un tema que reverbera en muchas esferas, y bueno, está muy presente en la vida de muchos de ustedes los que nos escuchan, que es el duelo migratorio. El duelo, el luto migratorio, eh, los distintos tipos de duelo. Y vamos a estar hablando de algo que se llama el síndrome de Ulises también, que es bien interesante. Así que Daya, cuéntame tú que esto es un tema mucho más eh, en carne tuya que mía. Ya me ha tocado vivir fuera del país, pero por estudios, Y has regresado. y he regresado, Y inclusive te has ido otra iba y vez. venía. Exacto, Yo me vine y nunca más volví. exacto. Ese es ahí el verdadero inmigrante, ¿no? Bueno, podemos contextualizar qué es el duelo migratorio y es un proceso emocional y psicológico que experimentan las personas que dejan su país de origen en busca de un mejor futuro. Este proceso implica la elaboración de pérdidas asociadas al cambio de ciudad o de país, así como la adaptación de una nueva cultura y estilo de vida. Las personas que emigran también pueden enfrentar conflictos internos debido a la pérdida de su entorno cultural y relaciones como tal. También se puede llamar el síndrome de Ulises, que describe el sufrimiento emocional por la separación de sus hogares. Sí, como estábamos mencionando. Pero habían unos tipos distintos de duelo, ¿verdad, Daya? Sí, la verdad que O sea, hay una frase, hay una expresión que se refiere a los 7 duelos. sí, a los 7 tipos de duelo. Porque habrá muchas otras maneras como de describir el fenómeno, pero normalmente se habla de esto de 7 duelos. A ver, cuéntanos entonces cuáles son los duelos. Tú sabes, Roberto, que este tema del duelo migratorio se ha venido estudiando desde hace aproximadamente 20 años porque forma parte de la lista de este tema de la salud mental. Hay personas que en el momento que han migrado no contextualizan el movimiento que tal, porque además de que hay varios tipos de migración y diferentes tipos de duelo, em, esto la psicología ha tenido que intervenir, la psicología y la psiquiatría inclusive, por este tema. Mm, Y ya tenemos casi, bueno, 20 años es bastante, ¿no? Porque a pesar de que las migraciones siempre han existido, claro. estos últimos movimientos han sido como más dramáticos. Sí, bueno, sí. Es, es un tema muy regional también. De repente ahí viene lo dramático del asunto, ¿no? Ahora, definitivamente, y parte la, la- la situación política en Estados Unidos y por ende del resto del continente tiene que ver con un tema migratorio y una posición pues antimigratoria, ¿no? Así que lo hace que reverbere todavía más, lo hace más, le da más drama, como tú dices, es más dramático. Pero sí, en el caso tuyo,
eh, eres parte de una de las movimientos migratorios más, ay, ¿cómo describirlo, no? Para nosotros en Panamá ha sido uno de los más protagonistas, pues, no sé. Que Panamá que siempre hemos estado, em, no solo somos hijos de emigrantes, sino que siempre hemos tenido mucho extranjero viviendo o pasando en Panamá. La migración venezolana en Panamá marcó su pauta, tuvo su protagonismo, ¿no? Pero es que tú sabes que hay un número que siempre está dando vuelta que dice que somos 8 millones de venezolanos que hemos salido del país. 8 millones. 8 millones. ¿Y cuánta es la población total de Venezuela? De la República El Bolivariana. censo ahorita puede estar en 34 millones, más o menos. 34 millones. Sí. Y aunque la proporción de 8 millones es bastante, hay lugares inhóspitos como en Islandia que hay venezolanos. Ah, pues sí. Vi una noticia hace poco de que, bueno, por una noticia específica, que también habían venezolanos en Polonia. Y realmente ahorita hay venezolanos en todas partes. Tiene que haber venezolanos en Siberia también. Seguramente O sea, la diáspora es mundial. es En mundial, cada sí, rincón. sí. En Kuala Lumpur hay un chamo por ahí. Hay un chamo Un maracucho. ma- vendiendo arepas, No arepa. reino pepiada. Sí, entonces, yo sé que el tema de las migraciones es un tema inclusive puede ser hasta incómodo, porque hemos hecho mesas de conversaciones, eh, no solamente en Panamá, sino con otros amigos y hay personas que sí les incomoda este tema por el tema de la cultura, inclusive por el tema eh, eh, de la educación, de que hay gente que va a trabajar y otras no. Ah, ok. Hay Ok. una situación que se está viviendo en España ahorita que está bien Sí, hay una complicada. situación. España de por sí es complicada. Sí, Y ahora el tema del emigrante está tomando tintes. violentos inclusive. Ay, es que la palabra, no me sale otra palabra que fascistoides, ¿no? Facho, pues. Eh, hombre, con miedo a meternos demasiado en el tema político, que es más allá de sensitivo ahora mismo, ¿no? Y terminaría distrayendo en nuestro podcast, el tema de nuestro podcast que estamos tratando hoy, pero sí, hay como es síntoma de las derechas eh, accediendo o apostando por el poder, ¿no? Es este tipo de, de situaciones las que se dan antes de movimientos de la extrema derecha eh, en los cuales apuestan o se toman el poder. Eh, en fin, como te digo, es un poco tóxico el tema, ¿no? Sí, es complicado porque también hay causas, es que toda acción tiene una reacción. Y en el caso de América Latina, parte de los movimientos migratorios que han existido son los conflictos sociales, los económicos, los políticos, que no queremos caer en esos temas, pero que finalmente son parte Pero de sí, al ellos final sí, también. sí Sí, son. Mira, el tema de España y Europa, allá la nacionalidad, o sea, el sentido de tú pertenecer a una nación es un poco distinto a que nosotros tenemos acá. Acá tú adoptas una nación sin ningún problema. Allá el ser nacional, el ser italiano, o ser inglés, o ser español, tiene que ver con tu ancestralidad también. No es solamente que tú nazcas en el lugar o adoptes el lugar. El proceso allá de nacionalización es mucho más complicado. Y la cuestión parte del tema de el ver el concepto nación y nacionalidad un poco distinto al de nosotros. ¿Ves? En ese sentido, que no es solamente nacer, sino tienes que de alguna manera ya pertenecer, tienes sí. que ser de ancestralidad. Ujú. De allá, de igual que es tanto así que tus hijos pueden nacer en otro país, pero se les considera de todas formas italianos, españoles o europeos
en general. Esa nacionalidad, ellos tienen, en inglés le llaman, el lema es blood and soil, Exacto. que es tierra y sangre. Acá, América en general, porque Estados Unidos, bueno, excepto los últimos tiempos, excepto esta última, me atrevo a decir, distorsión de la idea de lo que es el país de los Estados Unidos de América. Eh, la manera de cómo tú manejas una nacionalidad no es tan rígida. Simplemente si tú naciste ahí o si ya tienes tanto tiempo ahí que básicamente Sí. eres un nacional del lugar. Las Este, crisis alimentarias también son motivos de causa de movimientos migratorios. Las catástrofes naturales, esto lo hemos hablado de sí, manera interna, países que el mar se va comiendo, por ejemplo, sí. sí, la tierra y tienen que migrar, pues escenarios de inseguridad y violencia y entre otras, pues problemas socioculturales para no aburrirlos con una larga lista por la cual se puede migrar. Yo por lo menos puedo contarles que yo migré por temas laborales. Yo cuando llegué a Panamá fue por una oportunidad de empleo y ya no llegamos en avión, eh, que eso siempre, a veces la gente pregunta y creen que todos los migrantes pues atraviesan la dura selva del Darién, que es otro drama Wow. complejo que se está mirando también ahora, que es el retorno Bueno, ya del norte no, a ¿eh? sur. Ya eso Pero se están básicamente es, regresando. si te se están regresando vía Darien. No, se están regresando vía Panamá y después tienen que tomar vías marítimas o aéreas para Bueno, poder regresarse. pero ya básicamente ese flujo migratorio que veo por Darien ya sea. Sí, ya se cerró. eh, Sí, eso estuvo, mira, es parte del tema, pero igual, se meten un poco en los temas políticos, ¿no? Pero por aquí estuvieron pasando, si no me equivoco, eran unas 3.000 personas al día. sí, era una situación complicada y dantesca además, la cantidad de personas que estaba Sí, pasando. y las penurias que tenían que pasar para cruzar. Era espantoso, espantoso. De violaciones a cosas todavía más horribles. Sí, Entonces, eso. Pero bueno, estabas mencionando, las razones por las que se emigra. sí, que pueden ser ese y pueden ser muchas más además. También pueden ser por temas de estudio, pueden ser por temas laborales, como fue mi caso, por temas de amor. Ujú. Hay mil maneras de emigrar. Sí, hay y una razón política también, eh, de nuevo usando el término sin meternos mucho en ellos, pero hay un régimen ahora mismo que provoca salidas migratorias, ¿no? Sí, pero más allá de eso, también existen otros temas emocionales y psicológicos que experimentan las personas que emigran a un nuevo país, y era lo que estábamos hablando anteriormente de los 7 tipos de duelos migratorios que hay. Uno de ellos es el duelo por la familia y por los seres queridos que estás dejando pues atrás, es la separación de tus seres cercanos. El duelo por la lengua, en este caso es como por la dificultad de comunicarse en el caso de que viajes a un país donde no hablen tu mismo idioma. Bueno, debe ser complicado que de repente migres a Japón y que no Japón debe ser un reto, ¿eh? debe ser un reto, sí. Pero No saber, o Alemania, por ejemplo. Alemania creo que es menos reto. Con todo y eso, Entonces existe el duelo por la lengua, existe también el duelo por la cultura, que es la adaptación a las nuevas costumbres, los valores y la forma de vida que pueden resultar estresantes y generar un sufrimiento. El cuarto duelo puede ser el duelo por la tierra, que es la pérdida del paisaje, los olores, los sonidos y la conexión con la tierra natal como tal. El quinto duelo puede ser el duelo por el estatus social, la pérdida del estatus previo al país que estabas. Eh, bueno, eso también te baja la autoestima y la identidad inclusive, porque puede ser que en tu país natal seas médico, seas un ingeniero y pues en el lugar donde estás pues te corresponde ahora tener otro trabajo, que el trabajo siempre dignifica, la verdad. Pero no era lo que estabas acostumbrado, no fue lo que tú estudiaste. Eh, el
Sexto duelo es por el grupo de pertenencia, que es la dificultad de integrarse a los nuevos amigos y a una sociedad cultural que puede generar sentimientos de exclusión. Y el séptimo duelo es por el riesgo físico, que es la exposición a situaciones de riesgo como la precariedad laboral o la falta de acceso de servicios básicos que pueden generar estrés y ansiedad. Bien, bien. El otro tema así técnico de duelo migratorio es esto que mencionábamos al principio del programa, que es el síndrome de Ulises. Entonces les leo rapidito de qué se trata el síndrome de Ulises, también conocido como el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple. Es un fenómeno psicológico que afecta a algunas personas migrantes, especialmente a aquellas que han experimentado dificultades significativas en su proceso de migración y adaptación a un nuevo país. El término Ulises hace referencia al héroe de la mitología griega que enfrentó numerosos desafíos durante su largo viaje de regreso a casa. Este síndrome se caracteriza por una serie de síntomas físicos, emocionales y psicológicos que pueden persistir a lo largo del tiempo. Algunos de los síntomas comunes del síndrome de Ulises incluyen sentimientos de soledad y aislamiento, estrés crónico, ansiedad y depresión, trauma emocional y hasta problemas físicos. Es interesante porque el tema de haberle puesto el síndrome de Ulises no es por gusto, me explico, porque aparte de estos sentimientos eh, Se o experimenta. síntomas que maneja el síndrome de Ulises, es esta nostalgia por la tierra, que claro que lo va a tener toda persona que sea de su país. Pero esta nostalgia en el sentido de pasar tanta penuria en el viaje y todavía no sentirte que has llegado al lugar, todavía estás como que en tránsito. Por más que te hayas asentado, como todavía no es tu cultura, y más si son problemas de que no es tu lengua tampoco, y mientras la cultura sea más extraña, entonces vas a tener todavía más esa sensación que todavía no llegas, pues todavía eres extranjero, todavía no eres Sí, no, de un nuevo lugar, al ¿no? final ese dicho que dice que no eres ni de aquí ni de allá, Exacto. eso es el peso que siempre llevamos los que nos fuimos de casa hace algún tiempo. Ahorita hay grupos de trabajo, Roberto, y hay mucha conexión eh, de médicos y psicólogos latinos que hay a nivel mundial donde apoyan inclusive no solamente al migrante, sino hay grupos de trabajo también para las mujeres que cuando les ha tocado migrar con sus esposos, alguien se tiene que sacrificar en el viaje y a veces la mujer es la que se sacrifica por temas de trabajo. Entonces la mujer cae en depresión y esos son los grupos que se están llevando ahora. Pero ¿sacrifica en qué sentido? Que ella se queda en la casa. Es la que se queda en la casa, sí, porque el trabajo el puesto de trabajo le llegó fue al esposo. Mm, Entonces él es el que trabaja y la mujer. Yo tengo una amiga que el esposo lo enviaron a Francia ajá. y entre el idioma y que ella no podía trabajar, ella estaba súper mal. Sí, que la cultura también es bien distinta. La cultura francesa no es. O sea, somos latinos, Sí, ¿no? y Pero después, igual, y después el no es esposo lo movieron de Francia a Holanda. peor todavía. Peor todavía. Y sí es verdad que ella la verdad que se la pasó muy mal. Mm. Ahora están en España. Bueno, ahí está más o menos, pero igual, España, como decíamos al principio, también tiene un tema político ahora mismo tóxico, pues, en Sí. cuanto a la migración. Yo creo que todos los países están cuidando sus fronteras al final. Es claro, es un tema Y más por este desborde que ha habido. Por eso es que mencionaba, bueno, de manera tan torpe al principio del programa, de qué se trata todo esto. Pero yo a lo que hago alusión es que el mundo ha pasado por etapas como esta antes. Y son etapas que tienen que ver también con
una situación económica, hay una recesión global. Las cosas no estaban bien y vino la pandemia. Y ahora hasta pocos también. Pues es que, claro, empeoró todo. O Ujú. sea, se le empeoró más allá de lo que, sinceramente, creo que todos manejamos. Porque inclusive yo, a momentos yo mismo, que manejo el tema, me la paso sorprendido de más de cuatro reacciones, pero no, es lo que pasa cuando hay una recesión grande. Cuando la gente está descontenta, comienza a echarle la culpa al otro, al extraño, al extranjero y al inmigrante, pues. O sea, es un Claro, tema que, claro, que es lo que mueve la base de Trump, pero también es lo que está moviendo la base de los, bueno, no voy a mencionar grupos en España porque esa es otra política, sí, ya es otro tema. suficiente tóxico es, pero son los grupos de derecha que asusan este tema de sangre y suelo, ¿no? Blood and soil, y estos son los que están complicando las cosas. Lo peor de todo, que es todo- todos los problemas que tienen que ver con miedos, con fobias, con rencores, al final, si uno lo analiza eh, económicamente, tú no podrías de ninguna manera sostener que la migración, la inmigración a tu país es una situación negativa. Nunca es negativa. Nunca es negativa económicamente. Hay temas que digo, hay una afectación que surge en el país que recibe la migración. Hay una afectación, no es que no haya. Por ejemplo, aquí en Panamá lo que sucedió, lo que se palpó mucho, fue el tema de las bienes raíces. Los precios de los alquileres se Sí, se dispararon. dispararon. ¿Ves? Cosas se encarecieron porque el mercado cambia. Pero al final vuelve y se ajusta. Esos son tramas momentáneos. Todos los sistemas económicos van a tener situaciones así que se ajustan. A la larga, siempre la contribución va a ser mayor. Imagínate que uno de los argumentos más vehementes que tienen en Estados Unidos en contra de la migración es que los inmigrantes no pagan impuestos. Tú sabes que el tema de Estados Unidos, desde sus guerras de independencia en adelante, el tema de los impuestos es muy grande para ellos. El lema de por qué ellos se independizan del Commonwealth británico es eh, taxation without representation, o sea, es tributación sin representación. Ellos están diciendo en otras palabras, yo te estoy mandando mis impuestos, pero tú no me representas a mí, tú representas la corona y los intereses que están del otro lado del Atlántico. Yo necesito representarme a mí mismo. Esa es la razón de las luchas de independencia y del nacimiento de la nueva nación esa. ¿Eh? Entonces el tema de los impuestos siempre ha sido y siempre es bandera política de un lado del otro. La crítica que hacían ante el inmigrante es que el inmigrante está aquí y no paga impuestos porque, claro, no estás registrado Claro, como no. seguro social, estás ilegal. Pero claro que pagas impuestos, porque todos los impuestos que son de venta y de cualquier otra Sí, transacción, cualquier ese servicio. impuesto, es cualquier servicio, ese impuesto lo está pagando él o lo está generando él, porque también está el impuesto del tipo que le alquila él la habitación. Él tiene que pagar impuestos sobre ese alquiler, impuestos Claro, sobre la todo renta, tiene. impuestos de municipal y toda una serie de servicios. Entonces, y eso es más allá de que ahora se están quejando ya, de que no hay gente para ciertos trabajos, obviamente, porque ya encima la economía de ese país ha cambiado mucho Sí. y ya estos sectores que son más laborales lo estaban atendiendo los inmigrantes, pues y ahora los vas a sacar. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y que hay una percepción de que hay una migración forzada de América Latina hacia el mundo. Entonces eso también se ve como que somos nosotros los que más nos estamos moviendo. Eso porque hay un par de países, claro, dentro de Latinoamérica que tienen un movimiento migratorio fuerte. Lo Sí, que sí, pasa es sí. que la gente posiblemente ve esta parte, pero no ve la otra, Bueno, eso ¿no? es Venezuela, Colombia también, Ecuador también. Sí. No, uno hace referencia a América Latina porque la diáspora venezolana es muy Es claro, y amplia. fue un momento, fue mucho en corto tiempo también. Sí, mucho en corto tiempo y que nosotros hemos tenido muchas trabas en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, no queremos hablar de temas políticos. Bueno, y está el comediante mi amigo, Bueno.
¿Cómo se llama? Pero menciona comediante. Al final. Eso trae clics, eso trae clics. ¿Cómo que es George Sí, qué? George Harry. George Harris. Bueno, él sufrió xenofobia en Chile. Eso bueno, es Eso, una manera de verlo. ¿No? sí, pero bueno, Es una manera de verlo que el chileno no lo vería como xenofobia. no. En el caso de George Harris particular, no crean que estoy justificando la xenofobia. El caso de George Harris, Nosotros este tema lo hablamos con unos chilenos y bueno, tenemos el el que no conoce a corazón. George Harris, él es un comediante venezolano. Búsquenlo en YouTube y nada, escúchenlo. Exacto. Ríanse. Se los recomendamos ampliamente. Así que, tú cuando migraste, Roberto, el tiempo que estuviste o sea, en tus clases, Ajá, sen- estudiando. estudiando, ¿sentiste Ujú. tu duelo? Pues claro, y lo que pasa es que también a mí me tocó ir, yo estudié casi 4 años en En la Cuba. isla revolucionaria de Cuba. Ujú. Entonces allá, el ser extranjero, por más que era también parte irónica de la cosa, por más que el biotipo panameño es el mismo que el cubano, que los ademanes son los mismos, el feeling es bien parecido, y los acentos definitivamente son distintos, el acento cubano es muy marcado. Pero somos caribeños igual. Por más que yo tenía todas esas semejanzas, yo nunca dejé de sentirme extranjero en Cuba. Es idiosincrasia en parte, pero también es una situación política que fomentaba la segregación. Tú sabes que cuando yo llegué acá, eh, la gente me decía, no, es que tú eres extranjera y yo no había hablado. Mm. Es que uno se da cuenta, Sí, entonces hubo una la vez, ropa tiene que ver, exacto, hubo una sabrás. compañera de trabajo que me dijo, es que como tú Exacto, te vistes diferente. exacto. Y a mí me reconocí, yo creo que en Cuba, porque como te digo, no me vas a ver la cara y pensar, este no es cubano. Ujú. Pero te vas a fijar en la ropa. Y Exacto. si hablo, ya definitivamente. Ya Ahora, por más que yo puedo imitar muy bien el acento cubano, era una de las cosas que más hacíamos los extranjeros allá, no vas a imitar, ser nunca cubano. imitar el acento cubano, chicos. Es divertido. Si algún día tú estás deprimido, agarra un texto y ponte a hablar como cubano. Y te sube una vez aquello. Pero, en fin, yo podía fingirlo y yo un par de veces cuando ya tenía tiempo de estar allá me montaba en taxis y yo dije, bueno, para que no me traten de, o sea, no me traten como turista, entonces voy a tratar de hablar como cubano y no sé qué. Al final duraba un ratito, pero eventualmente se daban cuenta. Porque sumabas un poquito, ¿no? Es como una suma de cosas. Ves la ropa, el acento está por ahí, pero no es exactamente ese. Yo creo Pero, que lo que pasa es que mi historia puede ser un poco diferente porque yo migré con mi familia. Entonces, y tú miraste con otro propósito. Lo mío es, yo sabía que yo iba a regresar. Yo tenía una idea que tal vez iba a tardar más tiempo fuera de Panamá de lo que tardé. Por la carrera, por la misma carrera. Pero igual yo siempre supe que yo no estaba emigrando. Pero sí me toca, sí te toca extrañar a la tierra, como dice, extrañar a tu país. claro, Lo extrañas distinto a, qué sé yo, cuando llevas un tiempo prolongado en otro lugar, ya aprecias mucho más el lugar donde tú estabas. Nosotros los panameños somos muy críticos, ¿no? Criticones de nosotros mismos. Así que salir te pone en perspectiva que es Panamá. Yo creo que eso es, el ir y regresar me dio perspectiva, ¿no? De cómo veo a mi país y a mi cultura. yo todavía siento que yo por lo menos el duelo de la tierra sí, sí, no es que no lo supero, pero sí siento eventualmente en algunas fechas que sí me hace falta. Claro, ¿no? Eso se te siente. Sí, por lo menos las navidades no van a ser nunca iguales y cualquier venezolano que escuche este podcast va a sentir exactamente lo mismo. Las navidades Es que nunca yo van a sé, ser yo digo que no son también el tema de la diáspora venezolana especialmente, como tienen estas, estos ritos, es una ¿no? estructura, para nosotros la Navidad es algo demasiado especial. Sí, no es lo mismo que acá. Desde que el 15 de noviembre ya nosotros empezamos a montar arbolito. Sí,
y es la Y lo preparación, desmontan como sí, y en los desmontamos junio. y El de los acá de la casa, mi desmontamos amor, lo desmontó. en febrero. Fue en febrero, pues. El día de la Virgen de la Candelaria se desmonta el arbolito. Entonces nosotros disfrutamos tanto la fiesta de Navidad, hacer las hallacas, el pan de jamón, o sea, todo ese proceso familiar. Tú a la final cuando migras, eh, la cantidad de personas que te ayudan no son las mismas, porque por lo menos nosotros hacíamos las hallacas en Navidad y eso éramos un poco gente, Sí, 40 claro. personas haciendo yaca, tomando ponche crema, comiéndonos las pasitas, cantando. Entonces es como una fiesta para nosotros. Entonces, y ese es otro tema que nuestra generación, nuestros hijos que estamos criando en el extranjero no tienen al 100%. O sea, de alguna u otra manera se pierde también. Bueno, se pierde al estilo que tú lo tenías allá en Venezuela. Ellos van a tener una versión nueva. Sí, Eso es todo, porque ustedes no van a dejar morir eso si escúchense todos. a Cuando ustedes, chirrinchilla. cuando ustedes hablan de hacer vainas para Navidad, Dios mío. Sí, entonces Eso y la, ¿cómo dicen? Las gaitas. las gaitas, Las gaitas que sí, señores, los que nos están escuchando y no son venezolanos. a Ahí no sale chirrinchilla. ninguna gaita, ¿vieron? Sí, No tiene eso absolutamente nada que ver con el instrumento irlandés, escocés, británico, no sé. ¿De dónde es la gaita tú? maracucha. De todo eso. Es maracucha. Entonces, ese sentir nuestro, Ahora, en otro sí, programa diremos por qué es que es gaita. exacto, sí. Tendríamos que invitar a un Tienen maracucho. cosas, tienen cosas. Que Tenemos iba a muchas Venezuela, cosas. hombre, la República Independiente, bolivariana de todas formas. Sí, entonces, para darle también otra visión a esto, hay países que también han apoyado mucho, Roberto. Por lo menos Panamá eh, y otros países tienen albergues de Ujú. apoyo y de tránsito. Sí, claro, bueno, Que, acá durante el periodo este de ese flujo migratorio por Darién, aquí se les llevaba en busito hasta Paso Canoa, sí, para porque que era, siguieran su ruta. eso tenía todavía una connotación más especial, ese movimiento migratorio, porque ellos no se quedaban en Panamá, ellos seguían rumbo para el norte, Sí, Panamá solamente sirvió de Gringolandia, tránsito. Todo Centroamérica sirvió de todo tránsito. Centroamérica sirvió de tránsito. ¿Tú sabes que lo peor de todo que ese viaje tan terrible, las peores penurias las tenías primero en Panamá, cruzando Darién, y después era El cruzando, Río Bravo, sí, y eso era todavía peor. El tema esto lo manejan carteles, mafias, claro. así, y la de allá aparentemente era todavía peor que la de acá. Los cuentos que echan son... Pero bueno, ¿qué más, qué más podemos contar del tema migratorio? Yo todavía meternos más en política, yo creo que sería, eh, hombre, ensuciaría todo, pero esto no deja de ser un tema pegado, ¿no? Es un tema político. Eh, pero los efectos al final en el individuo son psicológicos. Entonces, ¿qué puede hacer el inmigrante para manejar mejor porque es un tipo de estrés postraumático Postraumático, lo que sí. estás sintiendo, claro, que viene revestido de toda esta nostalgia por la tierra que dejaste y no sentirte parte de la tierra a la que has llegado. Pero ¿qué consejo se le puede dar entonces a este individuo? Bueno, la persona que migra bajo la situación que sea, más que tener conciencia de que el lugar de destino a lo mejor no es dependiendo de la situación de cada quien lo que se espera, pues buscar apoyo, buscar ayuda. Hay grupos siempre de trabajo, grupos de migrantes que, que no solamente dan la mano, hay iglesias inclusive. Yo voy a hablar sobre la experiencia acá de Panamá y en base a esto seguramente después ustedes nos comentarán en el chat desde sus perspectivas qué ofrece cada país. Em, Panamá tiene pues lugares de acogida, tiene casas donde hay familias que llegan. Bajo mi experiencia, yo he llevado ropa, eh, hemos llevado útiles escolares, porque eso también es un tema, hemos llevado juguetes en Navidad,
porque al final los niños no tienen tampoco la culpa de lo que les está pasando, ¿no? Ah, no, imagínate. Ellos están viviendo un proceso y esa parte del trauma infantil está silenciada, ¿no? Porque son decisiones que los padres tomamos cuando nos vamos de un país a otro. Sí, a ellos nadie les A preguntó. ellos nadie les preguntó, entonces los padres también tienen que también pensar eso, ¿no? Entonces, Ahora, al mismo tiempo ellos son los más resilientes y más maleables, ¿no? También se acostumbran, ya ellos son más parte del nuevo lugar que parte del lugar anterior. ¿Cuántos años tenía Dani cuando ustedes salieron de Venezuela? 2 años. Ya 2 años. Sí, tenía 2 años cuando nosotros nos fuimos de Él ha Venezuela y ya estado va. muchísimo más tiempo en Panamá que en No, Venezuela. sí, claro que sí, ya va a cumplir 20. Así que, Así que tiene mucho más cultura panameña que... claro, ahora la manera de él eh, ver la cultura venezolana es bien interesante también, ¿ves? Porque es algo de él, pero al mismo tiempo él no ha vivido el 90% de las cosas, de las grandes expresiones culturales venezolanas, por estar fuera del país. Sí, eso es lo que le pasa a todos los padres, todos los que tenemos hijos afuera. Ellos ven la cultura venezolana como algo muy distante. Y es como un cuento que uno les echa, porque al final nunca lo vivieron. Sí, pero yo me imagino que esta generación, ahora que lo pensamos, ahora que estamos aquí hablando del tema, ¿no? Probablemente se va a desarrollar un poco en esta conciencia de mantener tradiciones, ¿no? Mantener en la cultura, pelear por... Creo que mucho de eso ha pasado con la cultura puertorriqueña en Estados Unidos, el Puerto Rican, Ujú. este, eh, o el New Yorkican, quiero decir, o sea, el puertorriqueño en Nueva York es muy de sacar su bandera, siempre tenerla ahí, e inclusive hay grandes obras de tanto de teatro como de literatura o cinematográficas donde esa diáspora, eh, tal vez en el exilio, pues, han encontrado todavía más una compenetración con su cultura, pues, que incluye la- la comida, tradiciones, creencias, ¿no? En todos lados te encuentras un puestico como los mexicanos que están en todos lados. También, también. Pero sí, exacto. Yo creo que tal vez ese es eh, la lucecita, ¿no? Del que para la siguiente generación de las distintas diásporas les toca una misión de vida con mucha virtud, ¿no? De verdad, tener eso como parte de lo que te toca, ¿no? Asumirlo. Creo que es bien bonito. Sí, hay que integrarse. Yo creo que después de todo esto, de ese proceso de negación inclusive, porque hay personas que llegan al país de destino y el proceso de adaptación puede durar inclusive años, puede durar inclusive años. El tema del lenguaje, hay divorcios, Roberto, por migraciones también. El duelo Imagínate, migratorio, dentro de la lista del duelo migratorio también está la afectación de la pareja, porque allá éramos una cosa y aquí somos otra. ¿no? Sí, y la Porque yo gente trabajo más cambia. que tú, sí, porque entonces ahora soy yo la que me tengo que quedar en la casa con los niños, Ujú. porque inclusive se ve afectación a la parte sexual, o sea, hay una... Uno siempre va a estar en función de las circunstancias que lo rodean. Sí, Tú actúas distinto en un entorno distinto. claro. Hay veces que entonces no se traduce bien para la pareja. Eso y encima, que es una situación muy frecuente en la migración, que emigra el matrimonio. Sí. Tú conoces a varias parejas. ¿Cuántas de esas quedan? No, es que la parte psicológica es fundamental, definitivamente. Y tienen que tener como que el pilar de por qué se están yendo. Yo tengo una prima que ella migró hace 23 años más o menos, de Venezuela a Australia. Y Wow. cuando ella migró, las niñas estaban pequeñas, las dos niñas estaban muy pequeñas. Y ellos más nunca regresaron a Venezuela. Entonces, mira, se fueron al otro
Imagínate si fueron Ese, lejos. se fueron, sí, y se fueron por un Allá tema con los laboral, se canguros. fueron por un tema de trabajo del esposo de mi prima. Y a ella le tocó de cero. Le tocó de cero, está en la casa con las niñas y, ya ellos son ciudadanos. Reinventarse, porque al final es ya ahora eres un trad wife, Sí, una mujer, esposa tradicional. En la casa, tal cuidando cual, hijos, sí. contraste. Ya las niñas están grandes, pero a lo que quiero rescatar de este comentario es que ellos son un matrimonio fortalecido, porque ellos tienen, pues están juntos, las niñas crecieron, eh, aprendieron totalmente otra cultura, son unas niñas que viven enfrente del mar, que son surfistas las Ah, dos, o imagínate. sea, es otra historia, posiblemente, como a ella le cambió la vida en positivo, entonces, Entonces, ¿son blanquitas o son pretitas? Parecen una venezolana o australiana surfista. Bueno, sí, son unas chamas surfistas. ya la máquina. Y así de cada vez que es como, son como los Sí, pitufos, ¿verdad? Es que así que el chamo surfista, el chamo ingeniero, tal cual, como los pitufos, ¿no? tal como los pitufos. Entonces, la suerte de uno no es la suerte de todos, porque hay gente que además migra de manera organizada, como fue mi caso, Ujú. pero, pero no hay que dejarse al final. Y hay que adoptar Sí, las costumbres que yo te tenemos. iba a preguntar, porque como hace un rato te hablaba de los consejos, ¿no? Que uno le puede dar a una persona que emigró. Este, ¿Tú cómo has mantenido? Yo creo que sé la respuesta, ¿no? Pero te la hago para que se la comentes a la audiencia, ¿no? ¿Tú cómo has eh, mantenido la buena onda? ¿Cómo has mantenido el ánimo? Como tú eres una mujer que has venido con tu mamá y con tu hijo a vivir a otro país. Y aquí ya llevas toda esta pila de años prosperando, eh, más allá de simple y sencillamente sobrevivir, tú estás prosperando. Como en cuanto a actitud, ¿cuál es la clave a, a poder manejar este proceso migratorio tuyo de manera tan exitosa? A ver, yo creo que es que yo tengo, o sea, mi personalidad es diferente, o sea, yo soy una mujer súper positiva y resiliente, entonces ya parto de ahí con otro tipo de respuesta. Segundo, que yo tuve la bendición de que yo emigré con mi mamá y con mi hijo. Si yo hubiese viajado sola, como es la historia de muchas mujeres que tienen que salir y dejar a sus hijos con sus abuelos, Sí, y a veces no los ven más nunca, porque esa frase de que yo me voy y y te mando a buscar. sí, sí, sí. A veces pasan años y no los buscan. O a veces pasan años y cuando regresan Es que ya. si todo es una apuesta, esa es una apuesta dentro de la Exacto. apuesta. Entonces mi respuesta es completamente diferente porque yo migré además con mis amores. Entonces es difícil eh, porque no los extrañé, porque siempre trabajé y ellos estaban conmigo, porque yo iba y venía todos los días del trabajo y ellos estaban conmigo. Entonces ya por ahí yo tengo una fortaleza que hay otras familias que totalmente se rompen por eso. Mm. Pero también, tú has lanzado una expresión en varias ocasiones desde que te conozco, que tiene que, yo pienso que eso explicaba mucho de tu actitud. Tú eres una mujer que lo que pasó, o sea, el ayer es el ayer, y ya eso se quedó ahí. Y tú eres de aquí en adelante, y esa es una de las cosas que siempre he admirado de ti, pues. Que se me borran las cosas, No que se te borran las cosas, que no te acuerdas de las que vainas. no me acuerdo de la vida. No, sino que tú dejas, ya tú cuando tomaste tu decisión, que tú te ibas de Venezuela, Sí, yo me venías a Panamá, fui y yo me ya tú vine. dijiste, listo. Claro que estas expresiones las lanzas siempre cuando estamos hablando de otra persona, mi amor, pero Sí, es que, pero es que tú sabes qué pasa, que es que yo no migré por temas políticos. Cuando yo me vine por un tema laboral y les voy a contar algo. sí, Yo pero mi amor, estoy había una aquí, situación política en sí, estaba en general una situación que, política que que invitaba, exacto, sí, pero yo no me fui, o sea, a ver, yo no salí empujada corriendo. está Yo bien, tuve la esa es otra cosa, oportunidad sí. y yo viajé. Y antes de venir para acá, y esto lo saben muy pocas personas, yo tuve una oportunidad laboral para irme. Fue a Angola.
Sí, Sí, o yo no sea, sabía eso. bueno, yo tenía era una propuesta laboral para ir a Angola Mira por tú, unos amigos de mi mamá. Y en Venezuela en ese Angola. momento no había embajada de Angola, ahorita sí hay. La única embajada que nosotros Hay una buena teníamos canción de cerca, Fran Delgado, un sí, trovador cubano que no todo el mundo conoce, que se llama Angola. nosotros, la O sea que hubo única, soldados cubanos que fueron a pelear en Angola, ok, te lo juro. Eso en los bueno, 70s. la única embajada que nosotros teníamos cerca estaba en Brasil. Entonces teníamos que viajar de Caracas hasta Brasil, hacer todo el trámite, toda la documentación y de Brasil salir para África. Porque, bueno, en ese momento no lo sabíamos, ahora sí, desde Brasil, no por su cercanía, pero realmente por su posición geográfica, tiene muchos vuelos que van Sí, a África. la puerta de Angola. Exacto, es la puerta del Atlántico para África. Para África. Entonces, o sea, toda la documentación, las vacunas, era un súper salario, era un súper puesto, íbamos a vivir en Luanda. Yo sopesé tantas cosas en ese momento, porque además de esto, Angola es un país donde su guerra civil está a la vuelta de la esquina. Ellos realmente tienen un tema todavía importante como sociedad. Entonces yo me asusté. Yo No dije, te no, digo, era como que mucha vuelta y yo dije, no, Panamá me queda a mí a dos aquí horas mismo. 45 de vuelo a Caracas. Cuando yo llegué a África, Y tú hermano, tripeabas a Rubén Blades también. Sí. Todas esas sí, vainas. entonces yo dije, después que yo llegué a África, yo para echar para atrás eso me va a costar un mundo. Y bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar y a la final salió Panamá y nos vinimos. Pero mi migración fue diferente, fue organizada. Entonces por eso es que yo valoro mucho que yo tenga a mi mamá y a mi hijo conmigo, porque yo sí sé de mucha gente que se ha ido y no regresa, o Sí. dejan a los hijos con los abuelos, que eso también es un tema complicado, ¿no? Porque ya cuando tú estás afuera te llenas de gastos, te llenas de que tienes que pagar alquiler, te llenas de que tienes que mandar la plata para la familia que se queda. Entonces, son dolores diferentes. Sí. Por eso es que hay tanto que hablar de este tema. Bueno, tú tuviste esa ayuda que tenías a tu mamá y a tu hijo acá. Sí, y que cada historia puede convertirse en una historia nueva, porque yo tengo amigos que han migrado solos y han dejado a los papás, o sea, siendo adultos se han ido del país y igual no regresan ni siquiera de visita, por el motivo que sea. Yo sé la historia de unos padres que ellos son venezolanos y ellos mandaron a sus dos hijos de 20 años a España. Con mucho esfuerzo los mandaron a, a que probaran suerte. Cuando uno cumplió 18, el otro cuando cumplió los 20. Y han pasado ya unos cuantos años, ni los papás tienen la condición económica de ir ellos Ujú. y los hijos ya arrancaron su vida ya los dos y tampoco los pueden mandar a buscar porque el día a día se los come Es que también. al final, esa es Tra- otra, que la vida del sí, inmigrante también, eso es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. trabajar. Entonces, cuando yo veo las historias de ellos más nunca regresaron al país tampoco. Tampoco están en condiciones de traerse a los papás. Los visados que nos han puesto a nosotros en casi todos los países, prácticamente es como que estamos Estados Unidos va a inamovibles. subir el precio de su visa Sí, después de todo. entonces tú dices que cada familia, independientemente de la nacionalidad que sea, tiene una historia y una tragedia que contar. Entonces, es difícil. Entonces, este tema del duelo migratorio no solamente es un tema que es mío, no es un tema tuyo, que lo viviste de corta estancia, eh, sino que se reproduce en todo el mundo. Sí, y va a seguir pasando, ¿no? Ojalá, y tal vez con esto podríamos cerrar el- el programa, ¿no? Ojalá no hubiesen fronteras, ojalá el libre tránsito entre, entre distintos lugares fuese otro tipo, que obviamente hay situaciones de seguridad Sí, que también. mantener, pero yo estoy seguro que en las ciudades, en las sociedades más avanzadas esto es un problema que, que, que se resuelve. Hay a los extraterrestres que nos están viendo, ya,
esos manes ya hace rato que resolvieron esa situación. Tal vez deberíamos ser todos un solo país, el mundo un solo país, o tal vez deberíamos tener como que sociedades em, de migratorias, ¿no? Situaciones donde pasaportes sirvan para viajar por regiones extensas como tienen los europeos, por ejemplo, el tipo de comunidades, y ya no tengamos que no sea tan traumático Sí, que no sean tan traumáticos los movimientos migratorios. y que, Ya el mundo debe aprender cómo se maneja esto. Ya eh, te voy a decir algo también. Hay golpes de péndulo siempre. Siempre cuando la política se mueve demasiado en una dirección, tiene un efecto, tiene el efecto contrario en ciernes. Siempre sucede. Va a haber un golpe de péndulo después de esto y va a haber una lección aprendida. Ojalá la mayor de las lecciones sea cómo manejar las situaciones migratorias de manera exitosa, cómo ver realmente la dinámica migratoria, cómo se debe asimilar mejor tanto del país que salió como del país que lo recibe. De verdad que y Panamá ha sido beneficiada muchísimo de la migración desde toda su historia. Y así también Estados Unidos, por más que no lo acepten, y así también Europa, eh, por más que lo sientan ahora mismo tóxico. no, y que tenemos que ta- claro, desde mi óptica, y por todo lo que yo he vivido y he visto todo lo que las personas han vivido, uno tiene que tratar también a las personas con respeto, independientemente de la nacionalidad que sea, porque nadie sabe lo que la otra persona está viviendo y por dónde ha caminado y todo lo que ha hecho para poder llegar hasta ahí. Yo creo que nadie le quita nada a nadie. Hay espacios que son ocupados de manera digna. Bueno, y la historia lo ha contado, ¿no? O sea, los campos de agricultura. Hay trabajos que realmente no hacen los locales a nivel mundial. Entonces esas son las cosas que también agradecemos, porque las frutas que nos comemos, el recolector El que te lo trae a el la que te casa lo trae a la también. casa también. Entonces son historias de vida y hay que tratar a la gente pues con respeto, básicamente. Los gobiernos que sean más resilientes también y que la gente sepa también Que comportarse. no asusen, ondeen banderas que ya obsoletas. Agarrarse de estas emociones tan negativas, ¿no? Los peores demonios, en vez de buscar nuestros mejores ángeles. Así que bueno, pues con esto podemos terminar el podcast. Sí, claro que sí. ¿Cómo le vamos a llamar a este episodio? Y digo que le llamamos la diáspora. La diáspora. Y lo Hemos dado dejamos ahí. mucho al mundo, la verdad, así que bueno, seguiremos dando. Bueno, chao. Gracias, gente, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Seguiremos con nuestros episodios de Con Todo Adentro todos los martes Y jueves, y jueves, a las 7 de la noche. acá en tus redes sociales favoritas. Chao, nos vemos. Bye.